Vengo a compartirles el día de hoy una serie de reflexiones, de perspectivas sobre innovación y sobre emprendimiento tecnológico. Hace ya casi 5 años salí del Ecuador para estudiar un doctorado de este tema, porque me parecía interesante, me parecía algo que vemos en otros países. Vemos lugares como Estados Unidos que tienen estas startups que crecen en cuestión de años y que transforman totalmente la forma como vivimos. Entonces, mientras estaba allá, tuve la oportunidad de poder desarrollar mi propio emprendimiento tecnológico con la ayuda de un equipo. Y tenemos un sueño, tenemos el sueño de poder generar tecnología para enfrentar la polución plástica. Queremos generar datos que pueden servir para la política pública y estos datos puedan ser usados para actuar de mejor manera frente a este grave problema. Pero mientras estaba en esto, mientras estaba en el tema de levantar fondos, logramos levantar casi 1 millón de libras esterlinas para este proyecto. Hemos tenido apoyo internacional y lo queremos traer acá al Ecuador. Me ponía a pensar, ¿qué podemos hacer para generar emprendimientos tecnológicos aquí en el país? Y ese es el motivo de la charla del día de hoy. ¿Qué nos hace falta como sociedad para poder crear más startups de este tipo, que quizás sueñen con cambiar no solo la realidad de nuestro país, sino también la realidad de otros sectores de la sociedad y del mundo? Entonces, mientras estaba allá, cuando uno está fuera del país, los que han vivido fuera podrán entender lo que yo les voy a comentar. Es duro, uno extraña el país todos los días, incluso la comida, los amigos, una sonrisa incluso con el señor del taxi. Estas cosas no pasan en otros lugares. Entonces me di cuenta de que algo muy importante son incluso los conceptos, la parte semántica, que muchas veces hablamos de estos conceptos aquí, hablamos de innovación, pero me di cuenta que hay diferencias incluso en la parte semántica, de lo que nosotros creemos versus los conceptos que se tienen allá. En el término de innovación, ellos tienen una conexión, me refiero a ellos, todos los países desarrollados, a invenciones comercializables. ¿Qué quiere decir eso? Que están generando inventos con una necesidad de mercado. Luego, reflexionando hacia atrás, viendo colegas acá en el país, o gente que quiere emprender, me di cuenta que no había esa conexión muchas veces. Muchas veces generamos inventos o generamos elementos que no necesariamente van a tener un valor comercial. Y luego otro concepto, el concepto de emprendimiento. Entonces, emprender, no necesariamente necesitamos innovar para emprender. Emprender es la creación de un nuevo negocio. A veces replicamos ideas de otros lugares o a veces simplemente incluso copiamos las ideas existentes que vemos que están resultando exitosas aquí en el país. Pero ahora estos dos conceptos, emprendimiento e innovación, ¿cómo los podemos medir? Entonces resulta que si vemos la tasa de emprendimiento del Ecuador, según el Global Entrepreneurship Monitor, estamos en primer lugar en la región 5 años seguidos. Somos el país más emprendedor de la región. Pero cuando vemos el tema de innovación, el tema de invenciones comercializables, estamos en el puesto 96 de 137 países. Entonces, ¿qué está pasando? Un país lleno de emprendimiento, pero no tenemos innovación. Ahora, es bueno tener emprendimiento. Hay otros países que, a pesar de las crisis, las personas no emprenden, simplemente botan los brazos. O sea, hay algo bueno en el ecuatoriano. Hay esa capacidad de emprender, de crear cosas. Entonces nos falta un poco entender cómo innovar. ¿Hacia dónde podemos ir en este sentido? ¿Qué podemos hacer como país? Hay conceptos sobre el tema de innovación. Podemos ver que el Ecuador está en una curva de crecimiento en la cual inicialmente la gente está emprendiendo por necesidad. La gente emprende porque no tiene un empleo o porque, por ejemplo, perdió su trabajo. Entonces, hay que dar este salto en nuestra sociedad para que la gente no solo emprenda por una necesidad, sino porque es oportuno, porque es atractivo emprender. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos como sociedad? ¿Cómo damos este salto hacia la oportunidad y luego hacia la innovación? Hemos escuchado mucho sobre este tema. Hemos escuchado que hay varias cosas que le hacen falta al ecosistema del Ecuador. Pero ¿qué tal nuestra cultura? ¿Cómo está el tema
de la cultura ecuatoriana versus la innovación. ¿Existen barreras? Las personas que han logrado emprender o que han intentado emprender o incluso innovar, ¿cómo nos ha pasado? ¿Qué hemos sentido en este tema? Entonces, se nota que hay un tema, hay un problema que nosotros podemos tener culturalmente hablando. Si pensamos en la percepción del producto local, les cuento una anécdota. Yo trabajaba para una ensambladora aquí en el país. Esta ensambladora, yo tenía siempre el uniforme de la ensambladora, entonces me subía a los taxis. Entonces los señores del taxi siempre me veían y me ponían mala cara desde el inicio, solo por el uniforme. Entonces la conversación empezaba, me decían, oigan, ¿por qué hacen carros tan malos? Entonces era como, ¿pero por qué me dice eso? Entonces, después de un tiempo de la conversación, ¿saben cuál era la respuesta? Era porque era ecuatoriano. Entonces yo siempre le decía, oiga, pero usted también es ecuatoriano, ¿esto está mal hecho? No. Entonces tenemos esa... Entonces tenemos ese problema. De alguna forma pensamos que lo ecuatoriano es malo. Eso es grave, porque al mismo tiempo nos quejamos del problema de desempleo. Entonces aquí hay una oportunidad de mejora para nosotros como país. Apoyemos a las empresas locales, apoyemos a los emprendedores. Cada emprendedor es alguien que trata de dar trabajo no solo para su familia o comida, sino para otras personas. Así sucedió en otros países. Así sucedió en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial de II, y Japón, después de bombas nucleares. Entonces, ayudémonos, compremos cosas locales. Esto va a generar más empleo. Vamos a otra percepción cultural. Ya son 10 años que hemos escuchado una retórica en contra del empresario o en contra del emprendedor. ¿Qué nos va a pasar como sociedad si la principal fuente de empleo para más del 80% de ecuatorianos es algo que es percibido como algo malo? Es igual, está mal. ¿Cómo le podemos decir a las nuevas generaciones que vienen, emprendan, generen nuevos empleos? Si escuchamos una retórica que nos está diciendo el empresario es malo, el empresario es opresor, no es así. Quizás necesitamos también como empresarios, como emprendedores, tener una conciencia social, pagar justo, pero necesitamos creer que es algo bueno, crear más empleos, generar más emprendimientos en el país. Otro tema, otra oportunidad de mejora que tenemos es conocernos más. He escuchado muchas veces que me dicen, oye, pero ¿qué hago? ¿Qué hago como emprendimiento? No hay nada que hacer, ya está todo hecho. Entonces, esto es preocupante. El Ecuador es un país en desarrollo, hay muchísimo por hacer. Tenemos un montón de oportunidades. ¿Y saben cómo podemos identificar esas oportunidades? Cuando escuchamos las quejas. Nosotros nos quejamos mucho. Entonces, esas quejas se pueden transformar en oportunidades que nosotros podemos resolver. Ese es el primer paso para empezar a pensar más en nosotros. Aprendamos de los casos de éxito. Hay empresarios, emprendedores del país que han hecho cosas espectaculares, pero no las conocemos. Conocemos historias de gente de afuera del país. Conozcámonos más, conozcamos los casos de éxito que existen en el Ecuador, preocupémonos más de nuestra cultura. Mientras estamos en este proceso, ¿hacia dónde vamos? Ya empezamos a escuchar conceptos de la cuarta revolución industrial, los sistemas ciberfísicos, que suenan cosas como medias raras, puros robots. ¿Y dónde está el Ecuador? Entonces, ¿cómo nos adaptamos a esto? ¿Dónde creen que está el Ecuador en estas revoluciones industriales? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta? La respuesta es que estos cuadros son hechos por países desarrollados que han tenido un crecimiento homogéneo. Esos pasaron de la primera a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Nosotros no tenemos ese desarrollo, es un desarrollo más heterogéneo. Eso quiere decir que hay pocas industrias que son las únicas que quizás puedan ir a la cuarta revolución industrial. Pero hay muchísimas que incluso no han llegado a la primera. ¿Qué pasa con la agricultura? Hay muchos sectores del norte de nuestro país que todavía ni siquiera la parte mecánica ha llegado. Entonces,
hay una necesidad enorme de conocernos más y de ver que existen muchísimas oportunidades. El campo, la industria, la agroindustria, tiene un poder enorme en nuestro país. Estamos empezando a ver casos de éxito, cuando empezamos a creer en los productos que podemos crear y también en las potencialidades que tenemos como sociedad. ¿Cómo estamos en el tema de colaboración? ¿Colaboramos? O a veces nos guardamos las ideas, es como que decimos, esto si digo me copian, pues no, ya no emprendo. Desafortunadamente necesitamos colaborar. Ya no existen los emprendimientos como era en el pasado. Steve Jobs y Wozniak, por ejemplo, hace más de 20 años en un garaje, creando computadoras. Ya no es así. La innovación ahora es colaborativa. Ya no podemos evolucionar o innovar como individuos. Se dan clústeres de innovación. Tenemos que aprender a colaborar como país, a hacer grupos de trabajo interdisciplinarios. Si sabemos la parte técnica, hagamos alianzas con gente que sepa la parte comercial. Pensemos en trabajar en conjunto para poder de esa forma generar estos emprendimientos que tanto necesitamos en el país. Resumiendo un poco el tema de la charla, yo creo que innovar es un derecho. Creo que tenemos que empezar a creer en eso. Creo que las nuevas generaciones tenemos una responsabilidad, ya no solo con nosotros mismos, sino con nuestro ambiente. Sabemos que tenemos más o menos entre 10 a 15 años para que el problema de la polución, cambio climático, genere efectos irreversibles. Entonces tenemos que empezar a tratar de evolucionar como sociedad. Los emprendimientos tecnológicos son una oportunidad que no hemos tenido antes. Emprendimientos tecnológicos, como les decía, tienen una relación con la innovación. Innovación es invenciones comercializables. Inventemos, tengamos esa capacidad de crear nuevas cosas. ¿Cuáles son los temas culturales que podemos resolver? Los hablamos el día de hoy. El tema de compremos productos locales. Cada vez que compramos un producto local, por más que no sea tan bueno comparado con algo que está afuera, damos empleo a muchas personas. Fomentemos el emprendimiento, fomentemos esa cultura de emprender, ayudemos a la gente que emprende, porque es gente que va a tratar de dar empleo a otras personas. Y finalmente, conozcámonos más, conozcamos casos de éxito, conozcamos nuestros propios problemas, entendámonos como una sociedad que está en desarrollo y tiene muchas oportunidades. Si lo logramos, quizás podemos resolver el problema que a todos nos aqueja, que es la falta de empleos adecuados. Yo creo que vamos a poder hacer que en el Ecuador, innovar sea un derecho. Muchas gracias.